Como sabéis que normalmente cuando predico intento empezar con alguna pregunta, pero en esta mañana la pregunta no la voy a hacer yo, la va a hacer nuestro Señor Jesús. Y diréis, ¿qué pregunta es esa, no? Pues la pregunta que nuestro Señor Jesús nos hace en esta mañana es, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿No? ¿Por qué me buscáis? ¿No? También nos podemos preguntar, ¿estamos buscando a Jesús? ¿Estás buscando a Jesús? ¿O ni eso? No sé. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿No? ¿Estás esperando de Él alguna bendición? ¿Buscas ser saciado con pan o en verdad buscas la comida espiritual que solo Él puede darte? Entonces son preguntas que a veces son tan básicas que no nos hacemos, ¿no? La pregunta. Claro, aquí está implicando claramente esta pregunta una intención, ¿no? Una voluntad, ¿no? ¿Cuál es nuestra voluntad en hacer las cosas, ¿no? La intención es la determinación de la voluntad en orden a un fin. Es decir, una intención porque queremos un fin en concreto, ¿no? ¿Cuál es este fin que buscamos, ¿no? Y la voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Mira, yo ahora me acuerdo, ¿no? Bueno, me acuerdo. Si tenéis hijos, sabéis que a veces los hijos, pues, vienen a nosotros de manera así como sutil, ¿no? Así. Y ya ves, cuando viene, ya ves que algo, que algo pasa, ¿no? Que cómo se mueve, con lo que dice, ¿no? Que te va a pedir algo, ¿no? Una chuche, dinero, ¿no? Quien no tiene hijos no sabe, pero igualmente a un amigo también ya sabes cuando te viene a pedir cosas, ¿no? O ya ves la intención de esa persona, ¿no? Y a veces es eso, ¿no? La intención. ¿Con qué intención venimos a Jesús? ¿Por qué me buscáis? Dice Jesús en esta mañana, ¿no? Y para eso vamos a contestar esta pregunta leyendo un pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 6. En esta mañana nos vamos a basar de los versículos del 22 al 27, pero para ponernos un poco en contexto, vamos a leer los versículos del 1 al 15, que habla de la alimentación de los 5.000. Es decir, Jesús hace un milagro y alimenta a 5.000, dice hombres, pero seguramente que ahí había mujeres y niños, que no se contaban nunca cuando se hacía, bueno, se contaba las personas, ¿no? Solo se contaban los hombres. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Dice así, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, era la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, le dice a Felipe, hey Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comas estos? Una pregunta un poco así como, ¿no? Yo creo que el Señor tenía un sentido de humor así peculiar. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Ya había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal de Jesús, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero dice el 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y ahora vamos a pasar al versículo 25, no, perdón, al versículo 22, hasta, como digo, hasta el 27, ¿no? Dice así, esto es donde vamos a meditar esta mañana. Dice así, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había
no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado a ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole, lo hallaron, ¿no? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Claro, porque no habían visto a Jesús que se había metido en ninguna barca. Es otro milagro que hizo, el caminar sobre el mar. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Hasta aquí la palabra del Señor. Voy a beber un poco de agua. Y aquí está la pregunta, ¿no? de al principio: ¿por qué me buscáis? Y esta es la pregunta de esta mañana: ¿por qué buscamos a Jesús, no? El título de esta predicación es: ¿qué buscas en Jesús? Como digo, es una pregunta un poco así rara, ¿no? Somos cristianos, pero ¿qué buscas verdaderamente en Jesús? Y la predicación tiene dos puntos. La primera es: la gente busca a Jesús. Y el segundo es: Jesús, el pan de vida. Jesús es el pan de vida. La gente busca a Jesús, lo vemos del versículo 22 al 25, ¿no? Y vamos a ver claramente los motivos para seguir a Jesús. ¿Cuáles eran esos motivos, ¿no? Podemos ver que insistían apasionadamente, ¿no? en seguir a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Que nos acaba de alimentar. Oye, pues ahora no lo vemos, ¿no? Pues hemos visto a los discípulos que se han ido en una barca, pero no hemos visto a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Porque, oye, que aquí hay comida gratis, ¿no? Y ha hecho muchos milagros y tal. Vamos a buscarlo, ¿no? Apasionadamente buscaron a Jesús. Y no está mal buscar a Jesús. Tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús. ¿Cómo lo seguimos? Eso también es otra pregunta que lo podríamos hacernos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué buscas a Jesús, ¿no? Vale la pena que analicemos los diversos motivos que llevaban a la gente a seguir a Jesús. ¿Por qué es importante la motivación? El móvil, ¿no? Que nos mueve. En un juicio, cuando hay un asesinato o hay un robo, lo importante también es el móvil, porque también se puede juzgar el móvil. ¿Con qué intención tenía uno a hacer una cosa? Puedes matar a alguien con intención de matarlo o matarlo sin querer. Entonces, eso el juez también lo tiene en cuenta, la motivación. Con lo cual, el tema de la motivación es muy importante, porque donde está tu tesoro, es decir, donde está tu deseo, tu motivación, ahí está, ¿qué, hermanos? Tu corazón. Siempre decimos eso, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. El deseo, la motivación y el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Cuál es nuestra intención? Es muy importante. Y Jesús va, como siempre, al corazón. ¿Por qué me buscáis? Ciertamente me buscáis porque os habéis alimentado. Jesús va a la intención del corazón, como digo, la motivación por buscarle. Para satisfacer las necesidades humanas, en el fondo satisfacer el ego, los deseos carnales. ¿Ese es nuestro deseo? Mira, vamos a ver tres puntos, tres motivos por que la gente seguía a Jesús. Algunos seguían a Jesús, el revolucionario. Hemos leído que lo querían hacer rey, ¿no? La realidad del pueblo de Dios es que desde el año 64 a.C., en que Pompeyo Magno había pisado Palestina, porque los romanos estaban allí, en Palestina, eran los romanos, ¿no? Judea no era más que una provincia romana, y sus reyes, meros títeres en manos del emperador. Y ahí quien mandaba eran los romanos, ¿vale? Muchos de los judíos esperaban al Mesías, pero un Mesías libertador, que los libere de la mano de los romanos. Por eso esperaban no al Mesías del Antiguo Testamento, sino a un guerrero que les liberase del poder romano. Las enseñanzas de Jesús ciertamente eran revolucionarias.
Pero él no era el militar que buscaban. ¿A qué no, hermanos? Era diferente. Él, al contrario, él no quería la guerra, quería la paz. Y eso a veces me hace pensar que lo que pensamos de Dios y de Jesús a veces no tiene nada que ver con lo que verdaderamente es Dios y verdaderamente es Jesús. Nos hacemos una idea de Dios y de Jesús que a veces no es cierta. Tenemos que ir a su palabra, a la revelación que Él nos ha dado. No hacernos dioses diferentes al Dios que hay en la Biblia, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Por eso el Señor vino a este mundo y los suyos no le reconocieron, porque esperaban a un Jesús revolucionario. Por eso hemos leído lo que querían hacer rey. Y Jesús dice, no, yo me voy porque no están entendiendo nada, ¿no? También otros seguían a Jesús el maestro, porque tenía sabiduría, porque era muy inteligente, ¿no? Ante una de las perfectas respuestas de Jesús a un escriba, le dijo el escriba, bien maestro, verdad has dicho. El escriba reconoció el conocimiento de Jesús y su sabiduría. De hecho, en contestación Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Esto lo vemos en Marcos, capítulo 12, versículos 32 y 34. Cierto, no estaba lejos, pero no estaba dentro a pesar. Sí, estaba muy cerca, pero no estaba dentro. A pesar del reconocimiento de Jesús como maestro. Lo reconocieron como maestro, como rabí, pero no lo aceptaron como su Salvador. No lo aceptaron como el Hijo de Dios. Sí, vieron en él sabiduría, inteligencia, pero no lo aceptaron. Y eso a veces también me hace pensar que uno puede alcanzar la verdad, pero una vez que tienes la verdad en la mano, ¿qué haces con ella? Una cosa es reconocer la verdad y otra cosa es seguir la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si tienes el conocimiento de la verdad, que es Jesús, ¿por qué no le sigues? Porque a veces llegamos al conocimiento de la verdad y luego, ¿qué hacemos con esa verdad? Tenemos un tesoro escondido y ¿qué hacemos con esa verdad, no? Entonces, a veces no solamente es llegar al conocimiento de la verdad, sino seguir la verdad. Muchos habrán estado cerca de la verdad, pero no han entrado a formar parte del cuerpo de Cristo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y comeré con él y él conmigo. La comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero tenemos que abrir la puerta, ¿no? Algunos están cerca, pero otros no van a llegar. Algunos seguirán a Jesús, proveedor de pan, el que los alimentaba, ¿no? Esto lo hemos visto en este capítulo. Estaban allí porque habían comido pescado y pan. Oye, qué buen menú, ¿eh? Combinado, equilibrado, pan y pescado. Jesús, el proveedor de pan. El Señor Jesús lo dice directamente y abiertamente, ¿no? Buscaban pan, pero no el auténtico pan que lleva la vida, Cristo Jesús. No entendían, es decir, el Señor Jesús les estaba explicando algo, pero no entendían. Lo entendieron más tarde, porque tenía que ocurrir la obra en la cruz, ¿no? Yo me pregunto, hermanos, ¿no ocurre hoy lo mismo? ¿No se habla de un Jesús revolucionario? Todavía lo esperan los judíos. Que venga el Mesías, ¿no? Un Jesús revolucionario. Un Jesús gran maestro también, como de sabiduría. Y un Jesús ejemplo de generosidad. Pero eso sí, un Jesús despojado de su divinidad. No quieren saber nada. Cuando que Jesús era el Hijo de Dios, lo rehuyen, ¿no? El Salvador del mundo. Era divino y humano a la vez. Pero no aceptan su divinidad. Se sigue a un Jesús descafeinado. Un Jesús light. No es el auténtico Jesús. Por eso comentaba antes, que no sacamos una idea equivocada de Jesús. Dios se revela en su palabra. Dios se manifiesta por su Hijo. Pero Él se manifiesta como Él es,
No tenemos que hacernos un Dios ni un Jesús a nuestra imagen, ¿no? Un Jesús descafeinado. Cuando Jesús nunca permitió una imagen distorsionada de él, del mismo. Mirad, en el Evangelio, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice algo muy interesante y muy importante actualmente también. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Porque Jesús vino diciendo que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero si no lo reconoces, que ha venido en carne, Dios mismo se hizo carne. Si no reconoces esto, te conviertes en anticristo. Porque no reconoces a Cristo como tu Salvador y tu Mesías. Esto es muy importante. Dios se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre y murió en una cruz, desnudo, siendo Dios, por ti y por mí. Es decir, esto es muy importante. Y si tú niegas eso, te conviertes en anticristo, porque Cristo ya vino, ya lo ha dado todo por ti, ¿no? Y hermanos, es que el propósito del creyente es el seguimiento a Jesús. Es el seguimiento a Jesús. Somos discípulos de Jesús, tenemos que seguirlo. Pero ¿por qué lo buscas? ¿Con qué motivación? ¿No? ¿Por qué le seguimos? ¿Seguimos las bendiciones de Dios o al Dios de las bendiciones? ¿Seguimos los milagros de Dios o al Dios de los milagros? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, ¿no? Mirad, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 8, me encanta este versículo, porque dice: porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Esta mañana lo decíamos, ¿cuántas bendiciones el Señor tiene para nosotros? Y por no alcanzarlas, por no clamar por ellas, por no pedir, por no llorar, por no orar, las tenemos ahí guardadas. Porque por medio de Jesucristo todo es nuestro. Nada es nuestro, pero todo es nuestro. Porque estamos en el Hijo, que es el mismo Dios, que se despojó de todo para luego volverlo a tener todo. Y si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Todo es nuestro, aunque nada nos pertenece, ¿no? Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. El que busca, halla, ¿no? Todavía hay una oportunidad para hallarlo. Pero tienes que buscarlo. ¿Y por qué le buscas? ¿No? Y es que el Señor, cuando nos vea cara a cara, Él sabrá la intención de nuestro corazón. Porque Él lo sabe todo. Entonces, ¿por qué le buscamos? ¿No? Por eso Él quiere que ahora aquí atendamos a esta pregunta. ¿Por qué me buscas? Vamos ahora a ver el segundo punto, que es Jesús, el pan de vida. Versículos del 26 al 27 del Evangelio de Juan, capítulo 6, del 26 al 27. Dice Jesús, respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, la comida perece. Este mundo se va a acabar. Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, ¿cuándo, hermanos? En la hora de la cruz. Hoy vamos a comer el pan y el vino. Representa el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Porque a este señaló Dios el Padre. Jesús declara con contundencia que no le siguen por los motivos correctos. ¿Os imagináis a Jesús diciendo a la cara a la gente que venían por... es que vosotros venís solamente por lo que habéis comido?
Qué fuerte, ¿no? Y además, ¡pum!, directamente. De cierto te digo, que tú vienes aquí porque te he dado de comer. Vaya, me acaban de pillar, ¿no? Pues el Señor Jesús era así, era directo. Venís aquí porque os habéis saciado. ¿Por qué me buscáis? Jesús va a la intención del corazón, la motivación por buscarle, para satisfacer, como decía antes, el ego, las necesidades humanas, ¿no? Las cosas carnales. Me buscáis no porque habéis visto las señales. Una señal, ¿qué significa? Era un milagro. Y este es un milagro que se dice de milagros de la naturaleza. Y vemos varios que Jesús hizo, ¿no? En esta categoría se incluyen los siguientes: la tempestad calmada. Jesús calmó la tempestad. ¿Os acordáis? Marcos 4, 37 y 41. Jesús camina sobre las aguas. Camina sobre las aguas. La multiplicación de los panes que hemos visto en este texto. La higuera seca. La moneda en la boca del pez. Son milagros de la naturaleza. La obtención de una gran pesca. También son cosas de la naturaleza. La conversión del agua en vino. En el Nuevo Testamento se mantiene el mismo concepto del Antiguo Testamento. Los términos que encontramos son teras, que significa prodigios. Estas señales eran teras, prodigios. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, 22. Dinamis, que son milagros. En Marcos 6, 2. Y semellón, que significa señales, ¿no? Pero eso significaba algo. ¿Una señal qué significa, hermanos? Cuando vemos una señal de tráfico, ¿qué significa? Nos indica algo que tenemos que hacer. Nos indica algo que tenemos que conocer. Un concepto que nos puede salvar la vida. Pues si vemos un stop y no entendemos que ese stop es para pararnos y vamos con el coche, pues se nos va la vida. Puede venir otro coche y nos arrastra, ¿no? Las señales, que los milagros eran señales, ¿no? Los milagros de Jesús, además de acreditar su pretensión mesiánica, hablaban de que era el Mesías. Iluminaban aspectos esenciales de su obra redentora. Están diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Redentor del mundo, por eso hago estos milagros. Eran señales para decirles a ellos, yo soy el Redentor, yo soy el Mesías. La curación del ciego de nacimiento aclara la acción iluminadora de su obra. La multiplicación de los panes aclara su acción vivificadora. La curación del paralítico demuestra su acción restauradora. Y la curación del leproso muestra su acción purificadora. Todo lo que hacía Jesús hablaba. Tenía un mensaje. Quería decir algo. Hablaba en nombre de Dios. No eran prodigios así, sin más, ¿no? Sino que tenían un mensaje. Jesús no era un hacedor de maravillas, ni sus milagros tenían por objeto satisfacer el afán de las gentes de ver cosas espectaculares. No, el Señor no quería eso. No quería, mirar, convierto el pan en una piedra en pan. Mira qué bueno soy. No, tenía un significado. No promovía la admiración para buscar popularidad. Al contrario, siempre decía cuando hacía un milagro, y no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Porque él sabía que eso podía acelerar su muerte. Y él venía a hacer un ministerio que duró tres años, pero en 3 años lo dejó acabado. No podía acelerar ese proceso. Este discurso que hemos visto en estos versículos, sin paralelo en los evangelios sinópticos, es decir, solamente lo encontramos aquí en el Evangelio de Juan, desarrolla temas centrales de Juan, ¿no? Que es partiendo del simbolismo del pan. Para Juan, el pan es igual a vida. Porque si no hay pan, uno no se alimenta y acaba muriéndole, ¿sí? Con lo cual el pan es el pan de vida. Y ese pan de vida es la vida que obtenemos por Jesucristo, ¿no? Y el alimento permanente ofrecido por Dios a los hombres no fue el maná. Porque las personas que le seguían decían, claro, es que Moisés nos dio 40 años pan en el desierto, les decía, ¿no? Y si tú dices que eres el Mesías, tú tienes que ser más que Moisés, ¿no? Queremos
pan durante 40 años, como Moisés. Pero no entendieron que el verdadero pan no es el que les dio Moisés, sino el que desciende del cielo, que es Jesús, ¿no? Mirad, eso lo dice el versículo 35 del capítulo 6. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Porque claro, hermanos, cuando uno tiene hambre y come, está unas horitas sin que no tiene hambre. Pero ¿qué pasa? Que vuelve a tener hambre. Y luego come otra vez y así. Pero lo que Jesús nos está dando es el pan de vida, que salte para vida eterna. Él nos alimenta. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Por eso Él dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Es como aquella conversación que tuvo con la mujer samaritana. Dame de beber. Yo te puedo dar un agua viva, que salte para vida eterna, ¿no? Y le dijo a la samaritana: dame de ese agua. Pues ese es el alma, ese es el agua que Jesús da. Un agua y un pan que salten para vida eterna. Cada vez más les va hablando con mayor contundencia Jesús de quién es Él. Esto les llevará a planear su muerte. Por eso digo que conocer a Jesús en su ministerio, al final lo querían matar. Finalmente lo crucificaron. Pero claro, es que Él decía que era el pan de vida, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Entonces, mirad, en Mateo capítulo 7, versículo 1, no os dormáis, por favor, que ya queda poco. Mateo 7, yo tengo la voz así un poco melosa y al final vamos durmiéndonos. Mateo 7 o 1, ¿qué dice? Dice así: después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos intentaban matarlo. Lo querían matar por hacer milagros, por hacer cosas buenas, porque les chocaba el Dios que ellos habían hecho con el Dios que había, con Jesús que había venido. A lo mejor si viniera Jesús aquí no lo reconoceríamos, porque no encajaría con nuestra mentalidad. Esto es muy interesante también de pensar, que nosotros nos hacemos un Dios a nuestra manera. Un Jesús, el Jesús que flota, ese que hacen las películas, que parece que va flotando así cuando camina, iluminado. Pues yo no me imagino ese Jesús. Dice Isaías que no era muy agraciado físicamente. No sería ni muy alto ni muy bajo, ni muy gordo ni muy flaco. Pero tenía un carácter, una forma de hablar que atraía a la gente. Vayamos a la palabra de Dios para que el Señor nos hable. No nos inventemos a nuestro Señor Jesús, ¿no? Lo querían matar por ser bueno, por ser el Hijo de Dios. Los milagros de Jesús eran la demostración de que las fuerzas salvadoras del reino de Dios estaban ya en acción. Porque el reino vino, ¿por qué? Porque vino el Rey. Y cuando vino el Rey, los demonios temblaron. Mirad, en Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. Dice así: si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los discípulos no sabían si era el Mesías, pero los demonios sí. Sabían que era el Hijo de Dios. ¿Y por qué vienes aquí?, le decían los demonios. No, échame a que sea a los cerdos. ¿Os acordáis de ese detalle? Pues lo reconocieron al instante, que era el Hijo de Dios, porque Él era el Rey y había venido ya al reino a establecerlo. Como conclusión, hermanos, en este pasaje
vemos y hemos visto cómo las personas, la gente, busca a Jesús. Y eso está bien. Eso está bien. Hay que buscar a Jesús. Pero el Señor les confronta con la verdadera motivación en sus corazones. ¿Por qué le están buscando? ¿Por qué me buscáis? Busca a Cristo porque Él es lo más precioso, el tesoro escondido, porque es la perla de gran precio. Por eso tienes que buscar a Jesús. Mirad en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No busquemos el pan, no busquemos la bendición, no busquemos el milagro, que también creemos en los milagros, creemos en la bendición de Dios, y tanto que sí, pero no busquemos a Dios por ello. No hagamos como nuestros hijos, que vienen a nosotros para pedirnos algo, ¿no? Ay, qué cariñoso está mi hijo ahora. Ah, pero lo que quería era... ¿quieres? Mirar en Mateo capítulo 6, versículo 28 también leemos. Mateo 6, 28. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poder practicar las obras de Dios? Esta es una buena pregunta también, porque ellos se dieron cuenta que el Señor los estaba confrontando, ¿no? Entonces le dice: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos, para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Atentos, hermanos. Esta es la obra de Dios. Lo dice Jesús. Que creáis en aquel en que Él ha enviado. Dios ha enviado a su Hijo. Creed en Él. Tan sencillo y tan difícil a la vez. Porque si tú crees, tiene que cambiar algo en ti. Si tú crees, tienes que generar frutos de agradecimiento. Tú no puedes decir que crees y andar igual que antes. Si tú dices que crees, se tiene que ver en ti, que cada día eres más como Cristo. Esa es la obra, que creamos en aquel que Él ha enviado. Por eso Dios, cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd, ¿no? Mirad también en Mateo 6, versículo 63, dice así: el Espíritu es el que da vida. Es el Espíritu el que da vida. La carne, el alimento, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Veis lo que nos quiere decir el Señor? Que en el fondo no es el pan, en el fondo son sus palabras, su espíritu, porque el espíritu es vida. Por eso, hermanos, en esta mañana tenemos que pedir al Señor en oración que nos ayude a seguir a Jesús, pero a seguir a Jesús, el verdadero Jesús, no al Jesús que nosotros nos hacemos a nuestra imagen y semejanza. Que vayamos no a los milagros de Jesús, sino a Jesús de los milagros. Que nos ayude el Señor a amarle tal y como Él es, a proclamarle como Él es. Es un maestro, sí, pero también es el único suficiente salvador del ser humano. Era maestro, era rey, era un sabio también, sí, pero es que es nuestro salvador. Eso es lo más importante. Y como decía el apóstol, es el único, el apóstol Pedro decía: ¿a dónde iremos si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y por eso el Señor hizo esa obra, murió en la cruz, y lo que Él dijo se produjo, resucitó al tercer día. Por eso podemos comer de Él, porque igual que Él resucitó, nosotros también resucitaremos si creemos en Jesucristo. Que el Señor nos ayude a proclamar el Evangelio, a proclamar a Jesús, pero al auténtico Jesús, el que tiene palabras de vida eterna. Que el Señor nos ayude, hermanos.